Continuamos con esta Casa Nos Hotel. Esta noche estamos hablando de feminicidios en Bolivia. Con nosotros está Sonia Brito, diputada por el Movimiento al Socialismo, Mónica Novillo, de la Coordinadora de la Mujer, y Richard Sánchez, periodista digital. En lo que nos quedamos el anterior bloque, Sonia, este caso ha recibido una suerte de apoyos, tanto mediáticos, políticos, etcétera. ¿Tú crees que estos apoyos vayan a entorpecer una investigación? ¿Tú crees que a partir de estos apoyos se haya sacado conclusiones precipitadas y no vaya a un ritmo saludable o no componga en los mismos tiempos que la justicia, ¿no? Tú sabes que desde la Fiscalía se declaró que los peritos, etcétera, van a tardar en dar resultados como 6 meses, ¿no? Es decir, realmente no acompaña de todo lo que ha salido con los medios de comunicación, todas las declaraciones que se hubieran dado de un lugar, del otro, desde la política, desde la sociedad, etcétera, a lo que toca hacer en el sistema judicial. Este es un caso muy doloroso que ha llegado, yo creo, a las clases medias de manera muy fuerte, ¿no? Hace un tema impactante. Coincido con Mónica, tiene que ver con, estamos hablando un caso que no es una Patricia Coca, no es una Manuela Chambi, ¿no es cierto? Es una persona de un nivel de clase media y un muchacho que también es clase media alta, entonces, que de alguna manera ha generado también mucho de manejo mediático, ¿no? Yo lamento que se haya empezado a tratar el tema en los medios. O sea, ¿hasta qué punto tiene la libertad en este caso el órgano judicial para develar la verdad? ¿No es cierto? Porque está nomás indiscutiblemente afectado por los medios. Si tú ves que hay toda una corriente muy fuerte, ¿no es cierto? Es muy difícil para una persona actuar con objetividad. Ese es un tema. Nos gustaría que todos estos temas sean tratados de la misma manera. Lamentablemente no son. Nuevamente los medios son los que te imponen cierta agenda. Cuando tú quieres hablar un tema que te parece importante, claro, no, te imponen otro tema. Entonces, de alguna manera, se ha ido llevando por esa vía esto, se ha mediatizado mucho el tema, se está discutiendo en las redes sociales si son culpables. Le han sacado la mugre al muchacho y le han sacado la mugre, la han revictimizado a la muchacha. Y eso me parece a mí inaudito, ¿no es cierto? O sea, y ahí tú ves, ¿no? Una sociedad llena de prejuicios, se dice barbaridades de ella como se dice barbaridades de él, es una guerra mediática en los medios y en las redes para ver cuál es más terrible. O sea, yo creo que hay mucho de crónica roja, ¿sabes? Está entrando a un terreno que a mí no me parece correcto, creo que es necesario develar la verdad, hay que buscar en este caso la justicia, ¿no es cierto? No se puede permitir la impunidad, pero yo lamento mucho cómo se ha tratado este tema. Pero ¿no crees Para tú? nosotros, indiscutiblemente, estamos en la obligación de hacer el seguimiento de este y de todos los casos. La comisión está, de hecho, ya estamos haciendo petición de informes, que es lo que podemos hacer en el marco de nuestras competencias como fiscalizadores. Estamos haciendo petición de informes para que se nos informe sobre los temas, pero no podemos afectar durante la investigación. Entonces, es un tema complejo, es un tema complejo. No, completamente de acuerdo. Lo que yo iba a preguntarte era si no creías tú que más bien esta tensión que ha concertado el tema en relación al seguimiento, etcétera, es también una garantía frente a la duda de que el sistema judicial siempre deja los casos de feminicidio a la impunidad. Claro, Entonces los medios de comunicación casi son los garantes, de alguna manera, los que te están pasando la información están sobre el hecho, son de alguna manera vistos como los que van a garantizar que el proceso siga el curso y su... Tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Creo que indiscutiblemente agendar de manera mediática tan fuerte, pues yo creo que nadie se va a animar a hacer cosas, o sea, ya tú entras a la especulación, pero con la información que te están dando, porque están especulando también, Mónica, porque una cosa es informar y otra cosa es ya tú le cargas la tinta a ciertas informaciones, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta qué punto la justicia va a poder actuar sin que se contamine
el caso, ¿cierto? Yo creo que hay una presión social. A nosotros, como movimiento de mujeres, yo soy feminista, a las que luchamos por los derechos de las mujeres, por supuesto que nos interesa que este tema esté destapando de alguna manera muchos otros elementos que se los mantiene guardados, ¿no? Como un tema normal, como este tema de que culturalmente cuán patriarcales y machistas todavía es nuestra sociedad, Nuestra justicia, nuestras instituciones, nuestra policía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Richard, tú diriges la página virtual con más seguidores tranquilamente, yo creo, del país, ¿no? Más que todo tiene influencia, ¿no? Más que cantidad, tiene calidad y tiene mucha influencia. Sí, Richard, ustedes han tomado una postura clarísima ante el caso de Andrea. Quisiera saber por qué. Porque en principio, y eso quisiera aclarar para todos los seguidores en las redes sociales, en internet, al principio nosotros no sabíamos quiénes eran quién, o sea, no sabíamos cómo se llamaba él o ella. Y ese dato nos pasó un periodista de un medio. O sea, tenemos contacto, tenemos lazos, son varios administradores y siempre que nos pasan cosas son los mismos periodistas, que obviamente no pueden sacar en sus medios o que obviamente es información delicada. Nos la pasan, nos dice, ha ocurrido este hecho tremendo, tremendo, tremendo. Hay un par de canales que tienen imágenes, chequen ustedes. Vimos y ya empezaron a ver cosas raras, ¿no? Porque ves a una muchacha llevada en camilla que habían salido de un boliche y su novio o exnovio la atropelló. Ves también al tipo que se había tratado de escapar y otro tipo lo agarró. Y ves también que hay una muchacha con el taco tratando de tapar las imágenes, ¿no? Y ahí dices, aquí está ocurriendo algo raro, ¿no? ¿Por qué tanto así? Y luego ya, como te había dicho hace rato, que pase de una figura de accidente de tránsito. Primero lo habían catalogado como feminicidio, porque fue pasada a la instancia policial, a la FELCB, para atender este caso. Luego lo derivaron a tránsito, para ser solamente accidente de tránsito. Y luego ya cuando se armó todo, tuvo que salir el fiscal para decir, no, esto no es tránsito, esto es feminicidio. ¿Te das cuenta? O sea, hay tanto manejo, luego aparecieron o desaparecieron los testigos. Los primeros testigos, una vendedora de dulces y el seguridad que primero que tenía una versión, luego la cambiaron. Y luego varios periodistas nos decían, ya te cuento que nos están llamando los testigos para ofrecer sus testimonios. Entonces, cuando un testigo llama a un medio... Para ofrecer. Exacto, o sea, ahí ya te das cuenta, aquí está demasiado raro, ya son macanas, vas, chequeas un poquito más, pides más información, averiguas y es que no puedes quedar... Está bien eso de la objetividad, la imparcialidad, tal vez para el título, ¿no? Para lo que se llenan tanto los medios, pero en el fondo, antes que periodistas, yo creo que somos seres humanos, ¿no? O sea, ha ocurrido algo y desde ese momento hasta ahora, como se dijo, ha salido un montón de cosas. Que cómo va a salir, que en pleno martes, que estaba borracha, que tal grado de alcoholemia. Sí, hay una cosa bien clara, hay una persona muerta, hay una mujer muerta, que ha ocurrido... Dicen supuestamente por un atropello. Nosotros no hemos tenido problema en decir, este es feminicidio, nosotros nos ponemos de parte de esa persona porque ya estamos cansados de ver tanta injusticia. Desde algo micro, ¿sí? Desde la persona que alguna vez te detienen, te meten adentro. No hay excusa, no hay estilo, pero resulta que al señor le dio un ataque o no sé qué, ¿saben? Richard, tú que eres un experto en redes, voy a seguir contigo. Yo ayer, antes de hacer el programa, lógicamente, he estado revisando las redes y existen varias comunidades de apoyo al señor Kushner, ¿no? Una me llamó mucho la atención porque apareció como a inicios de esta semana o finales de la anterior semana y ha ido sumando una cantidad de adhesiones impresionantes. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es esto que se apoya a alguien al que se sospecha de feminicidio? Cuando un fenómeno surge en redes sociales, en Facebook, en todo esto, cuando surge de por sí, ahí puedes notar que es totalmente honesto, que es totalmente legítimo, espontáneo. Cuando ves que en redes sociales, en la tele, en los medios, hay horas pantallas con la otra versión, con ya toda una misma versión, y cuando notas que en redes sociales aparecen, primero, atacando a la víctima, o sea, atacando a la persona muerta,
a la muchacha que murió. Le dicen de todo, absolutamente de todo, le cuentan su historia. No, que ella trabajaba aquí, que hacía eso, que hacía lo otro. Luego surge el cuestionamiento, la deslegitimidad, quitarle el crédito. No, ¿qué hace una mujer, una muchacha, una mamá? Porque era Madre mamá, soltera. una madre soltera. Una barbaridad, claro, una tontería. Sí. Meterse en la vida privada de ella Claro. para Porque desacreditarla. además, que yo Exacto. quisiera que mamá no hasta un martes alguna vez borracha. Exacto. ¿No? Claro. Todo eso, todo esto, no es casual, no es gratuito, para nada. Forma parte de toda una campaña para dar la vuelta a la opinión pública, a lo que están comentando. Entonces, la muchacha que está muerta, la que es víctima, la convierte tranquilamente en la mala de la película. Y en redes sociales, en internet, es bien fácil. Por $10 te puedes comprar una cosa de 5,000 seguidores en Facebook y también en Twitter y en otras redes sociales. Pagas y te aumenta. Si pagas un poquito más, hacen que tu anuncio se vuelva un poco más viral, que salga más en Los muros de la en los gente. muros, en el timeline, en todo esto. O sea Ahora, que es tremendamente artificial. Y obviamente con eso puedes manejar a la gente, puedes cambiar o hacer cambiar la opinión. Ahora, abstrayéndonos un poco del caso particular, pero este es un fenómeno que ocurre en todos los delitos que tienen que ver con las mujeres. Y es lo que comentábamos en un inicio del programa también. Es decir, si estaba borracha, se lo habrá merecido, pues que la maten. O si era madre y había dejado a sus hijos martes a las 2 de la mañana, Es mala entonces madre. una mala madre merece que la golpeen. Es decir, empezamos a construir esta idea de que era borracha, entonces merece que la maten. Si es además madre soltera, ¿para qué pues estaba? Si él era buen tipo o mal tipo, ya empieza a cuestionarse para qué estaba con él. Y además hay otra cosita más. Estaba obsesionada, hay una exacto, cantidad de en elementos. un par de medios salió en titular, ella lo acosaba, ella estaba obsesionada por él. Sí, lo he leído. Y eso tampoco para nada es gratuito, lo sacó una agencia de noticias y un par de canales. Y ahí te das cuenta, mira, y con todos esos titulares, con todas esas páginas en Facebook, con todo eso, despiertan el machismo que todos nosotros tenemos. Somos una sociedad machista, cada uno de nosotros ha sido concebido, ha sido criado por papito y mamita de forma machista, para sentirse siempre superior. Y al sacar todo esto, te dan la vuelta a la tortilla, te tocan esos sentimientos que, digamos, tú dices, no, hay que luchar contra los machismo, pero estás ahí inserto. Porque desde que nacemos, desde que te han criado, desde el colegio, pero mucho más por la iglesia, te despiertan todos esos chips que tú tratas de sacártelo, pero están ahí insertos. Y dices, creo que tienes razón, ¿no? Escuchas en el minibús, en la calle, no, pero sí, ella pues, hacía esto, hacía lo otro. Y es tremendo, y eso te está desnudando que somos una sociedad totalmente machista, Patriarcal. racista, patriarcal. Es una proyección. Socialmente lo que hacemos es proyectar la culpa a las mujeres. O sea, si te violan es porque o tenías falda corta o habrás salido a provocar a los hombres. O estabas borracha, o has estabas salido borracha, un martes en la noche. Claro. Es decir, Se sanciona en este caso a las mujeres ya El hecho, anticipadamente. Sonita, de que Y por los medios. El hecho, Sonia, de que haya habido, digamos, los actores de este incidente sean una persona de mucho dinero, con apellido, ¿no? Por otro lado, la hija de una periodista, conocida periodista, etcétera. De alguna manera esto ha influido en la sociedad. Yo leía algunos análisis de que de alguna manera se podría visibilizar esto como el enfrentamiento de un poder político frente a un poder económico, que un poder político ya no responde a un poder económico. ¿Qué opinas tú de esto? Tú desde la política, Sonia, ¿cómo ves esto? Mira, yo no quiero especular sobre este tema, me parece que es un tema muy doloroso. Quiero abstraerme de culpabilizar, en este caso, a nadie, ¿no es cierto? Me parece terrible justamente por los argumentos que han dado nuestros dos compañeros acá. Yo me ratifico en lo que te decía, cuán dañino o cuán positivo es que los medios te impongan, ¿no es cierto? Así como en un primer momento ya había un culpable, ahora en un segundo momento este es una víctima, ¿no es cierto? Y eso no lo ha dicho la justicia, la investigación, el proceso de investigación en sí mismo, lo ha dicho los medios. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces,
en materia de derechos humanos, ¿no es cierto? Tú no puedes, mientras no, bueno, y en materia legal también, ¿no es cierto? Mientras tú no constates que esta persona es culpable, tú tienes que probarle a esta persona que es culpable. Pero ya en este caso efectivamente se ha sancionado. Y lo grave es que ahora se cambia, yo estoy de acuerdo con él, de pasar de ser el culpable, ahora pasa a ser la víctima, y se han invertido los papeles mediáticamente hablando. Entonces, mi preocupación es qué está pasando detrás de los mensajes, la manipulación mediática que se puede dar de uno u otro lado, ¿no es cierto? Es un tema que tenemos que debatirlo, Susana. Yo creo que ha llegado un punto en que tenemos que poner en agenda un nivel de regulación de los medios de comunicación. Si esto no hubiera salido en los medios, ¿qué hubiera pasado? Yo me pregunto. Seguramente lo que pasa con los N feminicidios que se han estado dando desde este momento, impunidad. O sea, por ese lado sí, va a haber la presión social por un lado y obviamente presión política porque se haga este tema. Pero, ¿qué va a pasar? Tal vez no sabemos el resultado, yo creo que se puede inducir. Pero sobre este tema que decías, ¿no es cierto? El poder económico tiene nomás también, no están separados. Yo creo que tiene su fuerza el poder económico y su ligación también con el poder político. El poder político no está concentrado necesariamente en el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no es cierto? El poder político está también en la sociedad, en los medios también. Mónica, parte de lo que alega la defensa del señor Kouchner es que lamentablemente no se está pudiendo avanzar en la defensa de su cliente porque él, digamos, las feministas, las feminazis nos dicen en las redes. Las feminazis. Y un exdiputado también. Nos ha dicho, sí, bueno, un exdiputado. que las feministas, este activismo feminista estuviera de alguna manera interrumpiendo un proceso que tiene que ir por la vía legal, cuyo proceso es muchísimo más lento de lo que obviamente todo el tiempo hemos ido señalando, ¿no? Entonces, ¿qué opinión merece esto, Mónica? Bueno, yo creo que es... seguramente la defensa también quiere desacreditarnos a quienes vamos a tomar alguna posición respecto al seguimiento del caso. Como en otros casos, las organizaciones, las instituciones de mujeres, lo que estamos haciendo es vigilando que el proceso cumpla con todo, se haga el debido proceso, como dicen los abogados, que se cumpla con todos los pasos y no se vulnere ningún tipo de situación que pudiera evitar que la familia y a la víctima ya no le corresponde, pero puedan acceder a la justicia en el caso concreto del feminicidio. Lamentablemente los porcentajes de feminicidios que han llegado a una sentencia no llegan ni al 5%. De los 60 que conocemos que se han presentado en este año, tienen 3 o 4 sentencias, ya han 15 sido encuentros de feminicidio. Hablo de los de este año, ¿no? Pero solamente 4 que han sido encontrados en flagrancia, etcétera. Y solamente estamos hablando de 4 o 5 casos de este año. Probablemente sean ya pocos, así como 15 los que menciona Sonia, que hay muy poca, no llegan a ver la luz ni claridad. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo yo, es evitar, en algún momento creo que leí la declaración del hermano de la víctima que decía, dejen de insultar a la familia de ellos, pero que ellos también dejen de generar esta, ¿qué podríamos decir? Guerra este velo sucia. de esta guerra sucia en relación al caso de mi hermana. Eso escuché del hermano de ella y me pareció muy interesante porque es justamente en medio de esta guerra que a quienes les corresponde tomarán las decisiones que deben hacer para cumplir con todos los pasos. Pero yo creo que hay una cosa que es muy importante que hay que considerar. Yo no creo en la regulación de los medios, yo creo en la autorregulación. Soy comunicadora social y creo ahí que hay que garantizar también otro tipo de derechos, el derecho a la información en calidad, efectivamente. Pero tenemos que ver cómo también el Estado, y ahí hay una responsabilidad a partir justamente de las políticas y de las leyes que se establecen, hay ciertas tareas que el Estado debe hacer. Por ejemplo, la propia ley establece tareas de prevención
asigna tareas para el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Salud, pero en la parte de prevención, digamos que está el grueso de la tarea entre el Ministerio de Educación y Comunicación para desarrollar acciones en ese sentido. Estamos a 2 años y medio y pocas de estas acciones las estamos viendo en concreto. Entonces, entiendo que podemos ver el problema de la violencia contra las mujeres como un tema estructural donde los medios juegan, las iglesias juegan un rol, las instituciones privadas jugamos un rol también, todos jugamos un rol, pero el Estado tiene la tarea de conducir ciertos lineamientos como la política pública. Y debemos reconocer que hay ciertas debilidades, por ejemplo, al interior del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades para conducir toda la política. Hay un documento de política pública que no acaba de salir. ¿Y ustedes se han reunido alguna vez con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para incluir en las currículas? El Ministerio está incluyendo el tema de violencia de manera progresiva. En varios de los, cada año van avanzando en la currícula y están incorporando temas de violencia, en todos los niveles, derechos sexuales reproductivos. Ahí hay una tarea que se está realizando, que muy poco conocemos, pero hay otras tareas que no se están realizando y que son responsabilidad del Estado central. La otra parte que corresponde a los gobiernos subnacionales y a los gobiernos departamentales, la construcción de las casas refugio. Tienen algunos gobiernos municipales recursos que me comentaban, no tengo el dato exactamente, pero creo que hasta 34% de no ejecución y siguen en cajas y bancos sus recursos y no los están implementando. Se van a revertir. Me comentaban, por ejemplo, del municipio de Quillacollo, que ha destinado 5 millones de bolivianos para atender la temática de violencia. Estamos en agosto y no se ha ejecutado ni un peso, pero además que varios de los ítems a los que han asignado son septiembre. Consultorías. Ah, sí, septiembre, cierto. Y así vamos viendo, la gobernación de Cochabamba también ha destinado una cantidad de recursos y que no están siendo ejecutados. Entonces, ¿qué nos está pasando? Y ahí digo yo, el Estado no es solamente el gobierno nacional, son los gobiernos subnacionales y ahí es donde creo que no están viendo la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, estamos hablando del tema de feminicidios en Bolivia, quédese con nosotros.